Bueno, un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Quiero invitarlos a la comunidad, nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Cachipay, Cundinamarca. Queda ubicada más o menos a 3 cuadras del colegio departamental en la vereda San Pedro. Para todos los que quieran pues ubicarnos, el teléfono de contacto está aquí abajo, lo vamos a colocar. Después de Pesa viene la libertad, la revelación y la inspiración. A mí me fascina mucho este estudio que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque uno se pregunta y viene un pensamiento, bueno, el Padre libertó a su pueblo a través de un Pesa. Yeshua es nuestro Pesa, ¿sí? Pero viene algo muy importante que lo marca uno cuando Yeshua le dice a su pueblo que vendría alguien más poderoso que él. Y uno dice, uy, ¿viene de alguien más poderoso que el Hijo de Yahweh? Claro, viene la misma presencia de Yahweh sobre nosotros. O sea, viene el Ruach HaKodesh. Y es tremendo esto, ¿saben por qué? Porque una cosa es cuando uno es redimido, como fue el pueblo redimido y fue libertado, y otra cosa es que usted sea revestido de poder. Y hoy no les voy a leer Hechos capítulo 2, voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer un estudio que rodea lo que es Hechos capítulo 2, de manera que cuando lleguemos al final a Hechos capítulo 2, usted pueda analizar por qué fue que el Padre, o por qué el Padre tenía que entregar el Ruach HaKodesh para nosotros. Pero son 3 puntos muy importantes con la venida del Ruach HaKodesh o con la fiesta de Shavuot, porque ¿qué pasa en Shavuot? ¿Qué pasó en ese momento que se reunieron en el lugar alto? Vino libertad, pero ¿cómo así si ya había libertad a través de Yeshua? Pero venía una libertad a través del Ruach HaKodesh, porque Yeshua es el Cordero, pero el que liberta y el que da el poder para uno sostenerse en medio de la liberación es el Espíritu Santo. Porque hay gente que puede decir Yeshua, pero no hay Espíritu Santo. Sí, hay gente que puede decir, en el nombre de Yeshua reprendo, pero no pasa nada. Y uno dice, venga un momento, solo el nombre de Yeshua no es, se necesita el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, viene la revelación y viene la inspiración, y vamos a ver esos 3 puntos. Vamos a mirar algo bien tremendo, cómo opera el Ruach en nuestras vidas para comprender todo su mensaje. Y analizaremos cómo se somete todo nuestro ser, cómo se somete todo nuestro cuerpo a la interpretación del Ruach HaKodesh. Y para poderlo comprender todo, el alma humana, la más compleja y la más elevada, ella llamada por nombre Nefesh. Entonces, cuando viene el Ruach HaKodesh, viene con una serie de operaciones sobre mi vida. Y hay 5 puntos a través de en cuestión de el alma humana. Y la más compleja y la más elevada es llamada por nombre Nefesh, aliento. Viene aliento, Nefesh. Viene Ruach, viento y espíritu. Ruach, viento y espíritu. Viene Neshama, aliento. Viene vida, que en el hebreo es Haya, J-A-I-A. Y viene otra palabra también que es Lejidá, que es la singularidad. Dice que los maestros explican que el alma, los hombres en realidad describen 5 niveles o dimensiones del alma. El Nefesh, el alma como motor de la vida física, el alma como motor de la vida física, el Ruach, es el yo emocional y la personalidad. El Ruach es el yo emocional y la personalidad. La Neshama es el yo intelectual, La Hayá es el yo suprarracional, el asiento de la voluntad, el deseo, el compromiso, la fe, que en hebreo es también lejidá, y es la esencia del alma y su unidad con su fuente, también la esencia y la singularidad de Yahweh en el cuerpo humano.
Porque la esencia del alma del hombre es literalmente una parte de Yahweh de arriba. La esencia del hombre es una parte de Yahweh de arriba en nosotros para hacer una singularidad. Una parte de Yahweh en nosotros, por así decirlo, la esencia divina del alma humana es lo que coloca al ser humano por encima y aparte de todas las demás creaciones, incluso la de los ángeles. Ojo con este punto, y lo voy a volver a repetir. La esencia divina del alma humana es lo que coloca al ser humano por encima y aparte de todas las cosas demás de las creaciones del universo y del multiuniverso, incluso la de los ángeles. El ángel puede ser más espiritual, pero el ser humano es más divino. Los ángeles son espirituales, pero el ser humano es más divino. Ninguna creación puede poseer una verdadera libertad de elección. Una creación por definición tiene y consta solo de lo que su creador le ha impartido. Esta es su naturaleza, y en todas sus inclinaciones y acciones serán dictadas por esa naturaleza. Solo en el alma humana el creador impartió su propia esencia. El alma humana es por tanto el único ser verdaderamente supranatural. Aparte del creador, un ser que no está limitado por su propia naturaleza, un ser que puede trascender a sí mismo, un ser que puede elegir no solo reaccionar a su entorno, sino actuar sobre él. Un ser cuyas elecciones y acciones son por tanto de verdadero significado. Por eso el ser humano no alcanza a conocer la magnitud de su interior cuando viene el Ruach HaKodesh. No lo alcanza a conocer. Dese cuenta, viene el Ruach HaKodesh, nos llena y nos capacita de todo lo que acabé de pronunciar, lo anterior. Y si la palabra de Dios dice que los ángeles son espirituales, pero nosotros somos más divinos que los ángeles, somos el único ser suprarrenal, aparte de Dios, que Dios nos dio la capacidad de poder elegir y pensar. Somos lo único en el universo, ojo pues, lo único en el universo, en todo lo existente del universo, del cual Dios creó para nosotros tener un libre albedrío para poder pensar qué es lo que debemos decidir, bueno o malo. Entonces démonos cuenta que cuando el Padre nos creó, Él sabía lo que estaba creando. Y Él sabía que Él estaba creando en un ser humano toda su capacidad intelectual, suprarracional, con todos los atributos puestos por Él en el ser humano. La neshama, el alma, la vida, el intelecto, su capacidad, etc. Entonces yo en esta semana miraba el cuerpo humano con todo, en la cuestión de anatomía y ciencia. Me puse yo a hacer el estudio y a mirar todo el ser humano, sus arterias, sus nervios y todo. Yo decía, no, mejor dicho, para sacar un mensaje así con todo lo interior del ser humano, no sería, es increíble. O sea, primero miremos a la ciencia humana cuando se abre el cuerpo y cuando se hace el estudio. Eso es yo hacía la comparación, pero valga la redundancia, ni aun lo creado por la tierra o lo creado por el mundo podrá alcanzar la dimensión del ser humano interno. Yo miraba un computador que vale $1 millón, que es el único en el mundo creado en este momento. $1 millón vale ese computador. Si lo cambiamos a moneda, ¿cuánto es? Y ese computador tiene una capacidad y una habilidad de pensar por sí mismo, no necesita ayuda de nadie. Dice que él reacciona y opera de una manera personal. Y yo decía, y nosotros vamos por encima de esos tiestos. Porque primero, ¿quién fue? El ser humano. Lo que está llegando ya es pura añadidura. Entonces yo decía, es increíble, por ejemplo, que le ponen el valor a una máquina de esas. Y a veces no nos damos cuenta de la capacidad de lo que tenemos nosotros como seres humanos. Porque como somos tan débiles y todavía somos caídos, nos cuesta entender lo que el Padre nos otorgó y lo que nos entregó. Entonces, dense cuenta, los ángeles son espirituales, pero el ser humano es divino. Y lo podíamos entender esta mañana aún con la enseñanza de Romanos 9 a través de la pastora. Pero el punto es, para que Pablo hubiera podido entender todo lo que él después predicó, él tuvo que haber pasado primero por este proceso. O si no, él no hubiera podido predicar Romanos 9 ni todos los capítulos anteriores. Porque él tenía que tener un nacimiento en Yeshua y tenía que tener llenura, libertad, inspiración y revelación. Y aquí es donde yo quiero entrar con este estudio.
¿La libertad, la inspiración y la revelación es para todos? Sí, es para todos. Porque si se supone, vuelvo y le digo, si se supone que somos un alma suprarrenal conectada con los asuntos espirituales de Dios, eso me da a entender y me está diciendo el Padre, venga, usted no es cualquiera. Porque el hecho de que Dios lo haya usted capacitado con el poder de su Espíritu Santo, quiere decir que ya usted no va a ser una persona común y corriente, usted va a ser diferente. Y el sueño del Padre, cuando el pueblo de Israel salió de Pesa y pasó por Pesa y llegaron a prepararse al monte de Sinaí a recibir los mandamientos, el Padre no solamente quería darle mandamientos a ellos, también quería darles la presencia y la gloria a ellos para que ellos fueran un testimonio en las naciones de la tierra, pero ellos no lo lograron entender por causa del pecado del becerro. Por eso el Padre no pudo hacer esto o esta promesa que vemos en Hechos capítulo 2. En el monte de Sinaí, el Eterno, el mayor anhelo de él, era que hubiera un cumplimiento como Hechos capítulo 2 sobre ellos en ese momento. Pero el pueblo no lo pudo entender. Es más, si el pueblo lo hubiera podido entender, no hubiéramos visto o que no hubiera sucedido que hubieran hecho un becerro de oro. Y fue tanta la misericordia del Padre que ahorita en la fiesta que uno viene de Chagó, uno dice, ¿es cualquier fiesta? Para mí no es cualquier fiesta, porque es la fiesta de la libertad, la inspiración y la revelación. Por eso cada fiesta, a medida que aumentamos del nivel espiritual, es mucho mayor. Entonces en la fiesta de Chagó, lo que el Padre está haciendo a través de su pueblo es dándole inspiración, revelación divina de los acontecimientos futuros que vienen para la tierra. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la fiesta de Chagó se hablen las dimensiones espirituales a favor del pueblo de Dios. En ese momento, estábamos celebrando el Mashiach, libertad. Hay libertad en la casa de... Pero ojo, viene algo mucho más mayor, porque cada fiesta nos lleva a algo mayor. Entonces, ¿qué pasa ahorita en Chagó? En Chagó, el reino espiritual, o el universo espiritual, o la gloria de Dios espiritualmente, se habla a favor de todo su pueblo, a la casa de Israel. Por eso vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Miren lo que dice Pedro. Acuérdense que Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo y conoció la libertad, sobre Pedro vino inspiración y revelación. Un hombre del común, un hombre pescador, que más adelante lo vemos a este apóstol fluyendo en los dones del Espíritu Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Y miren lo que pronuncia Pedro. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Miren lo que dice Pedro. Acuérdense bien, en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Yeshua, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Mire, este punto es tremendo, porque cuando uno mira a los profetas, uno mira al hombre y el don que él tiene. Pero aquí Dios nos está diciendo, venga, no los miren a ellos, mírenme a mí lo que yo hice sobre ellos. Y si Él lo hizo sobre ellos, Pedro nos está diciendo cuántas cosas más no va a hacer Él con nosotros a futuro. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos mirando el Antiguo Testamento a los profetas, pero los profetas cuánto hubieran anhelado haber cumplido Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué era mayor? ¿El tiempo de los profetas o Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque los profetas no recibieron toda la llenura en su momento, porque ellos era de tiempo en tiempo. Mientras que la fiesta de Shavuot es la revelación donde el Padre a uno le entrega todo, porque Dios no da su presencia por medidas. Como en el Espíritu, como en el cristianismo decían, reciba el Espíritu por niveles. Resulta que eso no existe. El Espíritu se recibe una vez y para siempre. Y el Espíritu Santo, cuando viene sobre una vida, viene con todo. Por eso dice que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Ruach HaKodesh quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Elohim. Yo quiero que por favor vayamos a Números 11, 24, 29. ¿Cuál fue el anhelo de Yahweh en el Tanakh que ellos no lo pudieron entender?
que después de Hechos capítulo 2 lo pudimos comprender. Esto es en el tiempo de Moisés, estaban en el desierto. Acuérdense que ellos estaban en el desierto. Dice que estos dos hombres que profetizaban en el campamento, Números 11, verso 24-29. Dice que estos dos hombres que profetizaban en el campamento eran candidatos a los 70 ancianos que Moisés debía escoger de entre las 12 tribus en partes iguales. Pero como esto no era posible a causa de que la cifra eran 70 y no es dividible por 12, él escogió 7 ancianos de cada tribu, sumando un total de 72. Y luego puso 72 votos en una urna. 70 llevaban la palabra Saquén, anciano, y 2 estaban en blanco cuando cada uno de los 72 delegados probaron suerte. En ese momento se nombran dos personajes ahí, Eldad y Medad. Sacaron los 2 votos en blanco, por lo que no resultaron elegidos. Aún así, el espíritu de profecía se posó también sobre ellos, y profetizaron en el campamento, y fue entonces cuando Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, Moisés, encarcélalos, pues ellos profetizan diciendo: Moisés va a morir. Y Josué, hijo de Nun, es quien le sucederá. A lo que el sabio legislador le respondió: ojalá que todo el pueblo fuese profeta. ¿Sí ven lo que quería Moshe de un principio? Porque él se llenó de celos porque Eldad y Medad empezaron a profetizar, y se suponía pues que había tanto celo de ellos que pensaban que solo ellos podían profetizar, pero como el Espíritu Santo imparte como Él quiere, a la medida que Él quiere, porque Él no se limita, entonces parece ser que Josué, hijo de Nun, y decían en la profecía, Eldad y Medad le estaban diciendo: Josué, hijo de Nun, es quien le sucederá lo que el sabio legislador respondió: ojalá que todo el pueblo fuese profeta, poniendo el Eterno su espíritu sobre ellos. ¿Y sabe cuál era el fin para ese tiempo? Que todos profetizaran, que así en ese momento donde eso hubiera ocurrido, la humanidad se hubiera podido perfeccionar desde el momento en el desierto, pero no se pudieron perfeccionar. El anhelo del Padre a través de esos 70 fue que todos pudieran profetizar, y la tarea del pueblo de Israel en las naciones es profetizar las buenas nuevas de salvación, cosa que el Padre lo quiso hacer en el desierto, pero ellos no lo pudieron entender. Es más, creo que en este tiempo todavía muchos no lo han logrado entender todavía. Siguen como en el desierto. En Marcos 9:38, miren lo que le dice Juan. Le dijo: maestro, vimos a unos echando fuera demonios en tu nombre. Pasémoslo a lo que pasó en Números, pero aquí estamos en el Brit Hadashah, y van y le hacen un reclamo. Aquí en el anterior le dicen a Moisés que Josué le iba a suceder como legislador. En Marcos 9:38, mire lo que pasa con los discípulos. Juan le dijo: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Yeshua dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Entonces démonos cuenta que los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu hacen. Y el Padre desde el principio, démonos cuenta que desde el Taná, en el pueblo, en el desierto, el mayor anhelo del Padre era que todo su pueblo profetizara. Cosa que no ocurrió, porque dice que después de que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, que el mismo Espíritu que estaba sobre Moisés descendió sobre ellos, dice que profetizaron por un tiempo, pero después dejaron de profetizar. Dejaron de profetizar, porque más adelante no escuchamos nada de ellos, sino simplemente lo que Moisés empezó a hacer en el camino, pero estos hombres no. Entonces dése cuenta que ellos no lo pudieron recibir porque no lo entendieron, porque no lo comprendieron. Y vamos a mirar que es tanta la misericordia de la fiesta de Shavuot, por eso ellos no pudieron entender Shavuot, que fue cuando fueron a recibir los mandamientos. Y la misericordia del Padre dijo: no, pues voy a enviar a mi Hijo para que sea el Pesaj, la libertad, la redención, para que esa nueva generación de pueblo escogido, puedan recibir el poder del Espíritu Santo, no como lo que sucedió en el desierto, porque ellos perecieron y no lo pudieron entender porque su corazón estaba endurecido. Entonces nos damos cuenta que a través de Yeshua viene una nueva misericordia, una nueva ketubá, un tikkun, una reparación, para que el pueblo ya pudiera entender lo que es la venida del Espíritu Santo.
Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, esto ya es otro nivel, hermano. Una cosa es usted hablarme de Yeshua como Salvador. Sí, usted. Es más, el mismo Yeshua no pudo hacer nada sin el Padre. O si no, viene la pregunta, ¿por qué antes de haber sido bautizado en el Jordán, por qué no operaba en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no hacía milagros? ¿Por qué no echaba fuera demonios? Porque él dependía 100% del Rúa de Yahweh. Nosotros ya recibimos a Yeshua, pero viene otro punto. Bueno, alguno podrá decir, pero yo hice la tevilá, pero no siento que haya poder en mí. Voy a hablarlo así como más bien. ¿Por qué no hay poder en mí? Pues hermano, porque usted realmente no ha nacido de nuevo. Usted no entendió el proceso y le pasó lo que le pasó a esta gente en el desierto. Por un momento deleitó la gloria de Dios, pero fue por un momento, fue como una chispa. Y el Padre no es de chispas, el Padre es de una llenura de una vez y para siempre. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 13, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 13. A eso se refiere la escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Yahweh tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, a quienes Yahweh reveló esas cosas por medio del Ruach HaKodesh, pues su espíritu, su Ruach, investiga todo a fondo, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Vamos a hacer un alto acá. Si hablamos de los secretos profundos de Dios, quedaríamos cortos porque resulta que los secretos profundos de Dios manejan universo, multiuniverso, dimensiones y multidimensiones. Entonces, si pudiéramos investigarlo y le preguntáramos a la NASA dónde termina todo esto, ¿ellos qué van a decir? Pues así estamos nosotros. Si no lo saben ellos que tienen todas esas ondas y todo eso que tienen en el espacio, y ellos dicen es que no tiene fin el universo, no tiene fin. Eso nos está dando a entender que el Rúa de Yahweh no tiene fin y que los secretos de Yahweh son infinitos. Entonces ahí uno queda corto porque uno dice, bueno, ¿usted recibió el poder del Ruach HaKodesh? Entonces la persona va a decir, no, pues sí lo recibí. Y créame que una cosa, recibir el Espíritu Santo de Yahweh, primero tiene que traer una libertad absoluta y total. Segundo, tiene que venir con una inspiración, y la palabra inspiración son cosas que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Y la revelación son las cosas que no están escritas porque Satanás las destruyó durante los periodos de los muchos tiempos. ¿Y qué está haciendo Yahweh? Está restaurando las escrituras a través de hombres de Dios. O sea, ¿cómo así? Que el Padre está destapando y está restaurando todo lo que por cientos de años atrás, de todos los escritos que destruyeron, que no los tenemos a la mano, pues el Espíritu Santo está trayéndole la revelación a sus escogidos. ¿Para qué? Para empezar a restaurar las escrituras. Entonces dense cuenta que Satanás no se pudo salir con la suya, porque ahora el Padre está restaurando su palabra a través de ¿qué? De personas humanas. Está trayendo la revelación y la inspiración de lo que por un momento nos ocultaron. ¿Y quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Por eso dice, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Yahweh. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Yahweh excepto el propio espíritu de Yahweh. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Yahweh y no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Yahweh nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Rúa nos da, usando las palabras del Rúa para explicar las verdaderas o las verdades espirituales. ¿Dónde está eso? Salmo 119, 60. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Y mire lo que dice Yeshua, ajustando las palabras anteriores. Juan 17, 17. Hazlos apartados con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad.
Y hay un texto que normalmente casi siempre todos lo pronuncian o lo enseñan mucho en la escuela, que es 2 Timoteo 3:16. ¿Cierto? 3:16, 17. Dice, todas las escrituras son inspiradas por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hagamos un alto aquí. Si el Espíritu Santo nos llenó de toda su sabiduría y nos capacitó, como en el comienzo empezamos a hablar, nos capacitó en la nefesh, en el alma, nos capacitó en la vida, nos capacitó en nuestra humanidad, nos capacitó en nuestro intelecto, nos capacitó en nuestras emociones, nos capacitó en todo nuestro cuerpo, alma, ser, espíritu. Quiere decir que una persona, y esto no es loco, esto es verdad lo que les voy a decir. Una persona puede tener la capacidad espiritual. Una persona puede tener la capacidad espiritual, y eso es para todos. No es para una, pero lo digo por una porque a todos les cuesta esto. ¿Una persona puede tener la capacidad y la inspiración y la revelación de Yahweh para estos tiempos? Sí. Claro que sí. Porque si la vimos en los profetas en el tiempo antiguo, que ellos hablaban cosas en el tiempo para venir Yeshua, y vino Yeshua y nos dio una promesa que vendría alguien más poderoso que él, que vendría no solamente con libertad, sino también con revelación e inspiración. Y dicen las escrituras que todas son inspiradas por Dios para nosotros, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto y enteramente. Miren lo que dice, enteramente. Cuando hablamos de enteramente preparado para toda buena, ¿qué quiere decir? Que el Padre, el anhelo y el anhelo siempre de él, desde el momento que sacó al pueblo de Israel por el desierto, era que el pueblo estuviera enteramente preparado para toda buena obra, lo cual no sucedió con nuestros primeros ancestros. Entonces yo le hago una pregunta, y no estoy hablando de Hechos capítulo 2 todavía. Le hago una pregunta, ¿hasta dónde el Padre nos vio a nosotros y hasta dónde el Padre nos entregó toda su gloria por amor a su Hijo Yeshua? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde una persona puede tener la madurez y la capacidad espiritual? ¿Hasta dónde puede una persona tener la capacidad espiritual y la llenura del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde una persona puede Dios usarlas? Que a veces, por eso yo le decía, a veces el hombre ni se conoce. ¿Sí? A veces la gente no se conoce y como no se conocen a sí mismo, mucho menos a veces conocen al Creador. Si usted no se conoce a sí mismo, mucho menos va a conocer al Creador cuando lo llene a usted de todo. Entonces viene una pregunta. Cuando miramos los textos del Evangelio, cuando todos estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando miramos al apóstol Pablo fluyendo en el Espíritu Santo, no el antes, sino el después, el nacido, el redimido, vemos a un apóstol Pablo fluir en los dones del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿se quedó eso solo en los escritos de la Biblia? ¿O eso sigue vigente hasta nuestro tiempo, hasta que venga Yeshua por segunda vez? La pregunta viene otra vez. Entonces, si está vigente, ¿por qué no estamos viendo un mover del Espíritu Santo en los creyentes de estos tiempos? Si usted dice que, bueno, ¿dónde están entonces? Ni hemos tomado una ¿Sí? decisión. Eso está, miren, eso está, les voy a hacer una pregunta, se la voy a pasar en el campo deportivo para pasarla a la fe. ¿Por qué hay pocos campeones olímpicos? Porque no todos son aptos para ello. ¿Por qué no hay mucha gente fluyendo en el poder del Espíritu Santo? Ah, sí. Exacto. No todos pagan el precio. No todos pagan. Mire, usted mire la vida de un deportista que sea campeón mundial, campeón panamericano, campeón olímpico. Se paga un precio que no cualquiera lo paga. Entonces pasémoslo a la fe y la gente dice, no, yo no le voy a eso. No, todo eso me demanda a Dios. No. Una cosa es usted ser atleta de barrio y otra cosa es ser atleta olímpico. Claro, total. Pasémoslo a la fe. Una cosa es un creyentico y otra cosa es un hombre fluyendo en el nivel del Espíritu Santo. Entonces, ¿hay que pagar un precio alto? Sí. Hay que pagarlo. Entonces,
¿Por qué no estamos viendo en este tiempo gente con inspiración y revelación de la palabra? Porque no se paga el precio. Porque no quieren pagar el precio. Exacto. Por eso la Biblia dice lo siguiente acerca de sí misma: toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La escritura cumple este papel porque es la palabra de Yahweh revelada a la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. En la Biblia el Espíritu Santo manifiesta cuál es la voluntad de Yahweh para nosotros y nos muestra de qué modo vivir una vida que lo complazca a Él. Sin embargo, la actividad del Ruach HaKodesh no se circunscribe al pasado remoto en el origen de la Biblia, de los papiros. Él está involucrado con la palabra de Yahweh de muchas otras maneras significativas aún hoy. Y quizás la más importante sea nuestra lectura de la palabra y nuestro deseo de entenderla correctamente, de donde necesitamos al Ruach HaKodesh, y este mismo Espíritu Divino despierta en nosotros el deseo de hacer la palabra de Yahweh y aplicar sus enseñanzas. En nuestra vida, de ese modo, el Ruach obra con la palabra escrita y a través de ella para transformarnos en nuevas criaturas. Y en Yeshua seguiremos la obra del Ruach HaKodesh en la revelación con las escrituras. Por eso, dos puntos importantes: el Espíritu Santo y la revelación. De manera que asegura Yahweh de que su voluntad sea transmitida fielmente a los seres humanos caídos. Lo hace por medio de dos actividades importantes del Espíritu Santo relacionadas entre sí: la revelación, acción y efecto de revelar. Revelación y acción y efecto de revelar. Manifestación de una verdad secreta o oculta, la inspiración, ilustración o movimiento sobrenatural que Yahweh comunica a la humanidad escogida por Él. ¿Sí ve? Una humanidad escogida por Él. Por eso la pastora esta mañana hablaba de predestinación y nosotros nunca ni nos ponemos de acuerdo. Ni yo sé lo que ella estudia, ni ella sabe lo que yo estudio. Nunca lo hacemos, nunca lo hacemos. Dice la inspiración y la ilustración o movimiento sobrenatural que Yahweh comunica a la humanidad escogida o por Él. En el proceso de la revelación, los seres humanos dependemos de la ayuda de alguien fuera de nosotros mismos para que comprendamos cosas que como seres creados no podemos conocer por cuenta propia. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña verdades que debemos escuchar de otro. Por ejemplo, vamos a ver Daniel, capítulo 2, verso 19 al 23, que ese era un hombre inspirado, tenía revelación y tenía inspiración. Y miren lo que pasó con Daniel. Capítulo 2, verso 19 al 23. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces Daniel alabó a Yahweh del cielo y le dijo: alabado sea el nombre de Yahweh por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría al sabio y conocimiento a los estudiosos. Da sabiduría al sabio y da conocimiento a los estudiosos. Revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Yahweh, de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Entonces, ¿sí ves lo que está hablando Daniel? Nos tenemos que devolver 2500 y algo de años. Y Daniel en ese momento no estaba cumpliendo Hechos capítulo 2. ¿Cuánto Daniel hubiera también anhelado haber estado en ese aposento alto ese día? Y démonos cuenta que nosotros predicamos Hechos capítulo 2 y a veces lo decimos de una manera como un poco pobre espiritualmente, porque Hechos capítulo 2, sin estar nosotros ahí, también estamos en esa reunión. Eso es como en el monte de Sinaí cuando se recibieron los mandamientos. Aparentemente no estuvimos ahí, pero estábamos ahí. Porque en ese momento el Padre estaba mirando el pueblo de Israel al futuro. En Hechos capítulo 2 el Padre estaba viendo en el aposento alto las generaciones hasta que venga Yeshua por segunda vez. O sea, en Hechos capítulo 2, hace 2000 años el Padre estaba viendo también el futuro. Entonces nosotros que somos parte ya de ese futuro y nos remontamos a mirar Hechos capítulo 2 en un pasado de 2000 años,
La pregunta es, ¿por qué no se está ejecutando lo que el Padre habló hace 2000 años? ¿Por qué no hay revelación e inspiración de la palabra? Porque no paga el precio el pueblo. Porque desafortunadamente el modernismo ha sido uno de los peores enemigos. Y ha sido el peor oponente en la vida de los creyentes. Y no podemos sacar excusas, porque no faltará el que diga, pero es que hace 2000 años no había la tecnología que hay ahora, pues la gente no se entretenía. Le hago otra pregunta. ¿Qué tiene que ver la tecnología con un hombre que tiene relación e intimidad con Dios? No tiene nada que ver. O sea, podemos ver los dispositivos. Podemos estar viviendo entre una vida modernista. Pero si el hombre es un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, esa vida modernista para nada lo mueve. No tiene como basura. Exacto, pero desafortunadamente eso no está sucediendo. Seguimos. ¿Claro? Entonces miramos que verdades que de otra forma nunca podríamos llegar a saber por medios naturales. Por eso cuando un hombre es inspirado y tiene la revelación, habla cosas que los demás no miran a usted y dice, ¿qué está hablando? ¿Sí? Entonces la pregunta es, si el padre por un momento pusiera a profetizar este lugar a lo que va a pasar a 20, 40, 30 años, ¿usted sabe qué pasaría aquí? Donde empezara a profetizar lo que va a suceder en 20, 30, 40 años. Sería increíble, ¿cierto? Ahora le hago una pregunta. ¿Eso puede pasar? Bueno, entonces nunca se le vaya a hacer raro las palabras que Dios ponga en la boca de los siervos, cualquiera que sea. Nunca se le haga raro para lo que va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés le dijo al pueblo, ojalá todos profetizasen, pero no se cumplió, pero en Hechos capítulo 2, el Padre dijo, eso sí tendrá que cumplir. Entonces vemos que en Hechos capítulo 2, la mayoría empezaron a profetizar los futuros. Y entre todos esos que profetizaron futuro, estaba el apóstol Juan, y el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, y Juan, el de la isla de Patmos. Dios le dio la revelación del final de los últimos tiempos. Entonces la pregunta de nosotros tenemos que hacer eslabón con ellos también. ¿Sabe por qué? Esto suena chistoso. La Biblia no se ha cerrado todavía. La Biblia se sigue escribiendo. Todavía no se ha cerrado el libro. Ese libro, ¿cuándo se cierra? Cuando venga Yeshua por segunda vez. ¿Qué quiere decir? Que los escritos y las revelaciones y todo lo que está sucediendo en las escrituras sigue vigente y está funcionando en el campo espiritual. O sea, somos parte de la Biblia, somos parte de los papiros, somos parte de los escritos, somos parte de la inspiración de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos estamos conectando con todos los escritos del Antiguo, nos estamos conectando con todos los escritos del Nuevo y nos estamos conectando con todas las escrituras a través del Espíritu Santo para poder restaurar todo lo que se había perdido. Si se pudieran restaurar todas las escrituras sin que faltara un solo papiro, no cabría en este cuarto. Es más, no cabría ni en esta casa los papiros. Pero él se cuenta el libro tan pequeño que tenemos, y ¿sabe qué dijo Yahweh? Les voy a dar revelación, les voy a dar inspiración para poder restaurar las escrituras. Dice que la revelación es un proceso en el que Yahweh se da a conocer al ser humano, junto con su divinidad, voluntad, y la idea básica asociada con la palabra la revelación es la de desvelar. Miren lo que el Padre quiere hacer con nosotros, desvelar. ¿Qué quiere decir eso? Quitar el velo o descubrir un desvelamiento de algo que de otro modo permanecía oculto. ¿Qué pasa cuando un ciego ve? Que usted haya nacido ciego y que a la edad de 30, 40 años el Padre le hiciera el milagro y empezara a ver qué pasaría. Esa persona, yo creo que, hermano, sería una noticia hasta mundial. Pues eso fue exactamente lo que el Padre hizo con nosotros con la venida del Ruach HaKodesh. Nos quitó el velo que no nos permitía ver los asuntos del reino espiritual. Entonces, cuando el velo es quitado, este punto es más tremendo. Cuando el velo es quitado, usted tiene la capacidad espiritual de moverse espiritualmente en las dimensiones, multidimensiones, y lo puede ver todo. Usted lo puede ver todo.
Para ver la luna se necesita un telescopio y para ver ciertas partes del universo utilizan telescopios de una capacidad que eso vale millones de dólares para ver qué hay más allá. Y el Espíritu Santo nos otorgó por misericordia, a través del Espíritu Santo, porque esto no se puede humanamente. Esto yo no lo puedo hacer humanamente. Pero en el Espíritu viene la revelación, y por su revelación, y como Él nos quitó el velo, nos quitó un desvelamiento de algo que de otro modo permanecía oculto, y nos quitó eso para poder ver las revelaciones de Dios, porque el anhelo de Dios, como seres caídos, finitos, era separarnos para Él, para darnos el entendimiento y la comprensión, no solamente de lo que ocurre en la tierra, sino lo que ocurre fuera de la tierra. Llega Yeshua y les dice a los discípulos: si yo les hablo cosas de la tierra y no las entienden, que andaban con Él, ¿cómo será donde yo le hable todo lo que está pasando arriba? ¿Sí ven? Pero el Padre, el mayor anhelo de Él es revelarle a su pueblo aún, no solo lo que ocurre en la tierra, sino también lo que ocurre fuera de la tierra. Una pregunta de paz con respecto a Enoch. Él fue lleno del Ruach HaKodesh. Wow. Porque él él tuvo la gloria, porque un hombre que no sea lleno del Espíritu Santo no tiene revelación como él la tuvo. Porque vio cosas. Dice que caminó con Dios durante 365. Claro, la llenura de él fue durante 365 años, al punto que Dios se le plació escogerlo a él, al punto que él podía hablar con los ángeles buenos y con los ángeles caídos, al punto de ser intermediario. Toda esa capacidad, ¿dónde está en la Biblia? Solo Yeshua lo hizo. Solo Yeshua tiene esa capacidad. Y llega un hombre común y corriente, en el cual Dios usa y le da la capacidad de interactuar con Gabriel, Miguel, Sariel, Rafael. Él habló con todos. Por eso lo triste es cómo nos quisieron ocultar ese libro, cómo nos lo quisieron ocultar la religión para no conocer las verdades de Dios ocultas, que están más allá. Como seres humanos caídos, finitos, separados de Yahweh por causa del pecado, estamos grandemente limitados en lo que podemos aprender por nuestra propia cuenta. Dependemos de Yahweh para conocer su voluntad, por lo tanto dependemos de la revelación de Yahweh, pues no somos Yahweh y tenemos solo un conocimiento natural muy limitado. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, miren lo que dice Pedro. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Yeshua, la estrella de la mañana, brille. En el corazón de ustedes, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió por comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Ruach HaKodesh quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Elohim. ¿Qué nos dice esto acerca del origen del mensaje bíblico y profético y acerca del origen divino del mensaje bíblico sobre la autoridad de la Biblia? Según el apóstol Pedro, el mensaje profético del Antiguo Testamento no es de origen humano. Los profetas fueron movidos por el Ruach HaKodesh de tal manera, el mensaje con los profetas antiguos no era de origen humano. Los mensajes que está dando ahorita el Padre en la boca de los siervos no es de origen humano. Porque cuando un mensaje es de origen humano hace errar al pueblo. Porque es un mensaje de la carne y no trae libertad. Porque la carne no puede librar la carne, pero el Ruach HaKodesh, cuando entra la carne, la rompe, la corta y le penetra. Por eso cuando un hombre tiene el Ruach HaKodesh, lo mira y le dice: usted tiene esto, usted está mal, sus ojos tienen esto, tiene eso, hermano. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros no necesitamos que ustedes nos digan está mal o bien. Uno nos mira a los ojos, ustedes están mal, venga, siéntese. ¿Por qué? Porque el origen de lo que el Padre nos entregó no es humano. ¿Sí? Como los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo de tal manera que el contenido de su mensaje provino de Yahweh, estos hombres no crearon el mensaje por cuenta propia. Fueron meramente recipientes del mensaje, no sus originadores. Pedro fue muy intencional
al enfatizar la inspiración del Ruach HaKodesh como fuente de las profecías. Aunque escritas por hombre, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca lo que viene ahorita de aquí en adelante no va a ser por profecía humana. O sea, nadie que no tenga el Ruach HaKodesh puede profetizar las verdades de Yahweh. Un hombre inspirado, que sea lleno totalmente del Espíritu Santo, empieza a mostrar el camino de lo que va a venir para estos tiempos que vienen. Y sabe que esa promesa el Padre se la entregó solo al pueblo y a la casa de Israel. No se la entregó a ningún otro pueblo, no se la entregó ni a los adventistas, ni a los mormones, ni a los testigos, ni al Islam. Él dijo: yo solamente vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellos me serán instrumento para el futuro. Entonces démonos cuenta que como el Padre se acordó de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, dijo: a ellos los voy a llenar del Espíritu Santo, a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Isaac, a los descendientes de la casa de Jacob, a ellos son los que les voy a dar mi inspiración y mi revelación, porque a mí me ha placido, porque él, el que quiere, tiene misericordia. Entonces dejen cuenta que un hombre que tiene revelación e inspiración divina no es porque lo merezca, es porque el Padre por misericordia se lo entrega a él para que ayude a libertar a un pueblo. ¿Sí ven? Por eso nunca fue traída por voluntad humana y es de origen divino. Entonces cuando hablamos de origen divino, pues uno se pone a pensar, bueno, estamos aquí en la tierra, todo es físico, tercera dimensión, todo tiende a la ley termodinámica, todo tiende al desgaste, nada dura para siempre, todo tiene su final. Pero en medio de todo eso el Padre se le plació derramar toda su gloria en un planeta tan pequeño que cuando usted lo ve por el satélite Google ve un punto. En esa oscuridad del universo usted ve un punto. Y nosotros estamos ahí viviendo como inquilinos. Y el Padre nos está diciendo: es a ustedes, los escogidos, no muchos, porque es de pocos, a los que yo les voy a entregar mi revelación y mi inspiración para que puedan entender todo lo insondable, todo lo eterno, todo lo profundo, todo lo oscuro, todo lo oculto que el ser humano, ni la NASA, ni la ciencia, con todo su dinero, lo podrán entender. ¿Sí? Pero el Padre, como es un Padre de amor y misericordia, dice: ¿sabe qué? Es como cuando un padre sienta al hijo, cuando un papá sienta al hijo y le empieza a contar toda la historia de todos los sucesos que vivió, y le dice: siéntese, papito, siéntese, mi amor, pequeñito, te voy a contar la historia. Ya el de 70, 80 años y el niño tiene 6 años, y empieza a contarle toda una historia de toda su vida. Dice: te quiero contar todos los secretos del por qué mi vida fue esta, por qué yo adquirí esto, por qué tengo riqueza, etc. Y te la voy a contar a ti. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú seas como yo a futuro, y te voy a enseñar todos los secretos que yo aprendí en mi vida. Pues el Padre está haciendo con nosotros eso. Nos sienta a su diestra para enseñarnos todos los tesoros y todo lo oculto que nosotros no entendemos, para avergonzar a los sabios, a la NASA, a todo ese tipo de gente que gastando millones de dólares no saben lo que está pasando más allá. Pero el Padre, ¿qué hizo? Nos quitó el velo y nos empezó a mostrar cosas que aún ni la misma NASA ni los mismos gobiernos del mundo llegan a ¿qué? A comprenderlo. Es más, ni los pastores entienden, porque ellos se caminan sobre letra, que no entienden. Y están predicando letra muerta, porque letra sin el Espíritu Santo es letra muerta. Por eso dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Segunda de Pedro 1:21. Y este es de origen divino, el que da a la Biblia su autoridad última sobre vida. Dice en Hechos 9:15, Dios utilizó a seres humanos para proclamar la palabra al mundo. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido. Hechos 9:15, cuando el apóstol Pablo fue escogido. Ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Primera Timoteo 3:14-15. Te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Yahweh, que es la quejilá del Yahweh vivo, columna y sostén de la verdad. Ageo capítulo 2, verso 23. En aquel día declara el Señor de los ejércitos: te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Miren, este texto me nace contar un testimonio. Este testimonio hace
Este testimonio hace 18 años. Y este texto me lo dio a mí cuando yo tuve esa visión. Iba yo trotando a las 8 de la mañana. Y el cielo estaba hermoso, estaba azul, las nubes. Iba yo trotando y meditando en el Señor. Iba yo para un parque que se llama Chicaque. Cuando de un momento a otro se me viene un ángel gigante y sale de las nubes. A una velocidad increíble y se me posó de frente. Cuando se me posó de frente yo no paré, seguí trotando. Y a medida que yo iba trotando, él iba avanzando conmigo. Me dijo, levanta tus manos al cielo. Yo cogí, levanté las manos al cielo y me puse un anillo de oro con una piedra roja en este dedo. Y me dijo, por cuanto tú has sido obediente, hoy yo pongo autoridad sobre ti. Se fue. Llegué al parque, empecé a meditar, a pensar, porque es que esos son los tesoros de Dios, hermano. Estamos hablando cosas para gente madura. Yo sé que no faltará el que escuche este audio, diga, ¿quién sabe el nombre? ¿Quién es? ¿Cómo está? Cuando yo llegué al parque me puse a pensar y dije, esto no es normal. Porque con mis ojos ver algo que yo nunca había visto, eso no es normal. En ese momento mis ojos fueron abiertos, fue quitado el velo. Cuando yo regresé empecé a pensar y todo, y yo fui a las escrituras y me dio Ageo 2. En aquel día declara el Señor de los ejércitos, tomaré a ti Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara al Señor y te pondré como anillo de sello porque yo te he escogido, declara al Señor. ¿Y sabes para qué era ese anillo? Para traer la restauración a futuro, que es lo que el Padre me llamó a hacer. Pero cuando me lo dio, yo era cristiano y no entendía un carajo de esto. Pero con el tiempo, como el Padre es futurista, den cuenta que el Padre no mira al presente y no mira al futuro, y como nosotros, y como nuestra mente es tan corta y limitada, por eso es que a veces cuando hablamos, ustedes saben qué va a pasar de aquí a 10, 15, 20 años, la gente, pero los siervos de Dios sí le pueden decir qué va a pasar de aquí a 10 o 20 años. Entonces démonos cuenta que el Padre está acogiendo a sus escogidos en el mundo, les está haciendo vivir experiencias sobrenaturales, no como los mormones que se le apareció el ángel Gabriel y lo sacaron de la verdad, no como los rusos, los testigos de Jehová, que se le apareció un ángel, lo sacaron de la verdad. No es como catolicismo, que se les apareció la Virgen María, lo sacó de la verdad. No como el Islam, que les apareció el profeta Mahoma, lo sacó de la verdad. No, porque dice la escritura que si un ángel viene y trae un evangelio diferente, el tal sea maldito. ¿Qué quiere decir? Que cuando un ángel viene de parte de Yahweh, viene con una misión y un propósito para usted, y todo va alineado conforme a las escrituras. Porque si no fuera así, entonces yo hubiera dicho, fue un demonio que me quiso sacar. Sencillo. Hubiera dicho, ¿sabe qué? Eso fue un demonio y nos quiso sacar, pero no. Ese era un enviado de Dios para postrer, a través de esta casa, traer no solo la restauración a Colombia, sino traer la restauración a muchos lugares del mundo donde nos están escuchando. Revelación e inspiración. ¿Sí? Revelación e inspiración. Por eso Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes, y los designaré para que lleven fruto, y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas en el nombre de mi Padre se los conceda. Por eso 1 Corintios 1:27, sino que Yahweh ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Yahweh ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Yahweh lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Yahweh. Entonces démonos cuenta que todo lo que Dios hace en nosotros lo hace por misericordia y no para que nos jactemos, sino para que cada día que Él nos usa más y nos da más dones, seamos más humildes. ¿Usted quiere ser espiritual? Sea más humano, como yo dije. Sea más humano y listo. Eso es ser espiritual, sea más humano. Y no coja a levitar y hacer cosas que no son correctas delante de Dios. De manera que podemos nosotros ser utilizados por el Ruach HaKodesh para hacer algo similar. Sí. Hoy, no para escribir las escrituras, no, porque ya se escribieron todas, sino en la proclamación de todo lo que ya ha sido escrito. ¿Sí ve? Nosotros tenemos que darle vida a toda esa palabra que ya se escribió, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si está escrita ahí, y si dice la palabra que Dios nos va a usar en gran manera, que Él nos dará dones,
que Él nos dará la autoridad para echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Lo que usted ha escuchado y lo que ha leído, que no sé si usted lo ha creído o no, pero el punto es que ya todo está escrito. Entonces la tarea de nosotros, ¿cuál es? Darle vida a esa palabra y ejecutarla. ¿Sí? Entonces la pregunta es, un nacido nuevo que ya pasó por la pesa, por la libertad, entramos ahorita a la fiesta de Shavuot, libertad, inspiración y revelación, ¿cómo debe ser su vida después de que ha experimentado Shavuot? Inta Shavuot. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no aprovecha esta fiesta, si usted no aprovechó la fiesta de Pesa, hermano, lo lamento por usted. ¿Sabe por qué? Porque lo dejó el avión. Lo dejó el avión. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y de tiempos proféticos y de estaciones para entregar y depositar todo lo que Él anhela con su pueblo. Por eso la gente cuando va a Shavuot tiene que ir con la actitud correcta. Cuando fuimos a Pesa, ir con la actitud correcta. Cuando viene una fiesta, ir con la actitud correcta. Cuando estamos en la fiesta, no ir por mirar los demás, sino ir a ser un ¿qué? Un captador de la gloria de Dios. O sea, ¿usted por qué está aquí en la fiesta? ¿Por la música? ¿Por todo? No, ¿qué le pasa? Yo estoy aquí es por lo que el Eterno me trajo, pero no por la fiesta, ni por los instrumentos, ni por la música, sino por lo que el Padre quiere hacer en mí. Que no nos pase lo del paralítico de Betsaida por 38 años bregándose a meter al pozo y no pudo, hermano. Y dice que de cuando en cuando bajaba el ángel y le dijo, Yeshua, levántate, toma tu lecho y anda y no vuelvas a pecar más. Pues hermano, eso hace Yeshua en los tiempos de fiestas. En los tiempos de fiestas especiales la gloria de Dios desciende, más que otros días. Por eso son tiempos señalados. Entonces en la fiesta de Shavuot desciende todo, los cielos se abren, en ese momento estamos bajo la gloria de Dios, pero hay gente que no lo puede ver, porque como están experimentando es cosas naturales, porque no son espirituales, entonces no pueden entender lo que está pasando en el campo espiritual. Pero el que ya se le ha quitado el velo, en el tiempo de la fiesta dice, no, yo estoy aquí es tomando, pidiendo, comiendo. Es un ¿qué? Un aprovechador, un oportunista, pero a favor. Un aprovechador y un oportunista, pero a favor. El Espíritu Santo y la inspiración. Dice que la inspiración es el término utilizado para describir la influencia de Yahweh por medio de la obra del Ruach HaKodesh, al transmitir el mensaje a través de instrumentos. ¿Sí ve? A transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos. La obra del Espíritu Santo en el proceso de la inspiración es la razón por la que encontramos una unidad fundamental en toda la Escritura en relación con la verdad como en el Espíritu de verdad. Por eso Juan 14, 16 en adelante dice, Yeshua lo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre, miren lo que dice, y yo mismo le voy a pedir al Padre, no es que uno lo pida, pidan que Él le dará como dice en el cristianismo, no. Si me aman y obedecen mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Ruach HaKodesh, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora vive con ustedes y después estarán ustedes. Juan 15, 26. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Ruach HaKodesh. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. 16:13. Cuando venga el Ruach de verdad, miren lo que dijo Yeshua. Cuando venga el Ruach de verdad, porque parece ser que para estos tiempos, aún desde el mismo tiempo Yeshua, en el campo espiritual se mueven demonios y espíritus de mentiras que operan en los lugares celestiales, en los lugares celestes. ¿Sí? Entonces sabemos que en este tiempo, según Efesios, se mueve el príncipe de la potestad del aire. Y démonos cuenta que era necesario ser llenos del Espíritu Santo para poder ver cosas que humanamente uno no las puede ver. Humanamente usted le preguntan, ¿qué ve? No veo nada, porque el ojo es tan limitado. Miren, el ojo es tan limitado, pero tiene tanta capacidad a la misma vez. Pero es tremendo, ¿saben por qué? Porque este ojo natural, cuando es lleno del Espíritu Santo, es raro lo que les voy a decir, pero es una verdad. Estos ojos físicos y naturales de carne, de músculos, de nervios, de lo que usted quiera pensar, cuando viene el Espíritu Santo y los toma,
Es como si a usted le pusieran unas gafas y usted empieza a ver cosas y usted dice, venga, pero es que miren lo que se mueve, miren ese demonio, miren allí, miren allá, hay demonios aquí, hay demonios allá. Y el que es de la carne, ¿qué dice? Yo no veo nada. Aquí huele a demonio. Yo no siento aroma. Aquí se perciben los demonios. Yo no siento nada. Siento como paz. Por eso el Padre, cuando llega sobre el ser humano, le toma todas las áreas, todas las toma el Espíritu Santo. Es como cuando un virus entra al computador, el troyano coge todo el sistema y lo vuelve loco. Lo vuelve loco y no es pobre computador, no puede pensar. Pues cuando somos llenos del Espíritu Santo, le tengo una noticia. Él toma control de los nervios, arterias, articulaciones, huesos, pensamiento, intelecto, vida. Todo lo toma Él. Porque todo tiene que trabajar en armonía con el Espíritu Santo. Y como parte del alma tiene que ver con la sangre y el alma conectados al Espíritu Santo, todo tiene una conexión, entonces el velo se quita. Y el cuerpo siente y ya no vuelve usted a ver las mismas cosas. Es más, usted no vuelve a ser el mismo nunca, hermano. Nunca usted vuelve a ser el mismo. Su vida nunca vuelve a ser la misma. Es más, usted muere tanto que las demás personas le dicen, usted pareciera que usted fue que no le ve sentido a la vida. Le veo un sentido a la vida, pero a la manera de Dios, no a la manera como usted lo ve. Porque la gente del mundo le ve sentido a las cosas del mundo. ¿Qué? Por eso en Juan 16:13, cuando venga el Rúa de verdad, los guiará toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Sí ve? Les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Por eso en 2 de Pedro 1:1 dice, ni por iniciativa humana, al contrario. Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Elohim. Y miren lo que dice Deuteronomio 18:18 y Miqueas 3:8. Deuteronomio 18:18 dice, le levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. El futuro, ¿quién era el profeta? Yeshua. En Miqueas 3:8, yo en cambio estoy lleno de poder, de espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para anunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 al 13. A esto se refiere la Escritura, cuando dice, ningún ojo lo ha visto, ningún oído lo ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Yahweh tiene preparado para los que le aman. Mire, ninguno se ha imaginado lo que Yahweh le tiene preparado a los que le aman. Entonces la pregunta es, y vamos a pasarlo nuevamente al viejito de 80 años, diciéndole al nieto de 6 años, un abuelito que es como un rey, que tiene muchas riquezas, que tiene muchas posesiones, y tiene a ese bebé de 6 años y le dice, te voy a dar todo, porque es que tú me amas y yo te amo a ti, y por cuanto tú me has amado yo te amo a ti, te voy a contar todo lo que yo he hecho y todas las riquezas que he adquirido y todo lo que he atesorado, porque te lo voy a heredar a ti. Y el niño todo pequeño, como no entiende nada, pero ama al abuelo, con el tiempo cuando crece se da cuenta de todas esas riquezas que por un momento el abuelo le habló cuando él era pequeño, y cuando ya es una persona de 15, 20 años madura, dice, uy, yo no me imaginaba cuánto me amaba mi abuelo, que todas esas riquezas me dejó al punto. Entonces el Padre es así con nosotros también. Es de la misma manera el Padre lo hace. ¿A quiénes? A quienes lo aman. Por eso dice, lo que Yahweh tiene preparado a quienes lo aman, no lo que lo quieren. Es que hay gente que dice, yo quiero a Dios. Lo aman. ¿Y saben qué significa la palabra amar? Darlo todo por el todo. Como dijo Pedro después, hasta mi vida haría por ti. ¿No? ¿Usted no ha escuchado esas relaciones de esposos? Si tú te mueres, yo me muero. Eso es el mundo. Pero aquí estamos hablando que el amor del Padre va por encima aún de esos amores de carne, matrimoniales, de esposo. Esto va mucho más allá. Entonces, claro, el Padre uno lo mira. Mire, este punto es tremendo. El Padre usted lo observa, hermano. El Padre todos los días lo mira, todos los días lo observa. ¿Cómo usted lo cautiva? ¿Usted sabía que usted puede cautivar a Dios? ¿Cómo usted cautiva a Dios? ¿Sabían ustedes que uno sí puede cautivar a Dios? Usted lo puede cautivar.
Y usted lo puede mover. Y uno dirá, pero es que Yahweh, el eterno de vida, no voy a poder cautivar yo, un ser pequeño ahí, una molécula. ¿Será que sí lo podemos cautivar? Claro que sí. Viviendo bajo su voluntad. Viviendo totalmente bajo su voluntad. Total. Que usted respire Dios, que usted hable de Dios. ¿Cómo es ese muchacho cuando está enamorado de la chica que dice, yo respiro todo por ti? Pero aquí es con Dios. Pero fue a nosotros a quienes Yahweh reveló esas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Yahweh. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Yahweh excepto el propio espíritu de Yahweh. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Yahweh, no del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Yahweh nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras del Rúa que nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Entonces, ¿qué nos enseña estos textos acerca de los escritos bíblicos y del involucramiento de Yahweh en el origen de los papiros de la Biblia? Ser impulsados por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro 1:21, es una afirmación fuerte de la obra del Espíritu Santo en la inspiración. 1 Corintios 2:9 al 13, el apóstol Pablo atribuye la revelación y la inspiración al Espíritu Santo. A nosotros los apóstoles, dice Pablo, Yahweh le reveló las cosas ocultas que ningún ojo ha visto y que menciona en el versículo 9, Yahweh las revela por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10. Los apóstoles han recibido este espíritu que proviene de Yahweh para que sepamos lo que Yahweh ha concedido. Luego en el versículo 13 pasa a referirse la obra de la inspiración, donde habla no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por su experiencia de los 40, 50 años o 60, sino por lo que Yahweh ha hecho en usted, sino con las enseñanzas por el Rúa, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, y Pablo no tenía duda en cuanto a la fuente y la autoridad de lo que estaba proclamando. Aunque muchas partes de la Biblia son el resultado de la revelación sobrenatural directa de Yahweh, no todo en la Biblia fue revelado de esa manera. A veces Yahweh usó a los escritos bíblicos y su investigación cuidadosa y personal de las cosas, o usó los documentos existentes. Josué 10:13 y Lucas capítulo 1 verso 1 al 3. Josué 10:13. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en un sitio, hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Yazar? Dice que el sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Entonces démonos cuenta que hay unas acciones sobrenaturales que le ocurrió al planeta Tierra. Y en Lucas 1, verso 1 al 3, dice que muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Y después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato fiel para ti, mi honorable Teófilo. Somos tú y yo, los amigos de Yahweh, a quienes Lucas dedica su evangelio y su libro de los hechos. ¿Y qué significa el libro de Lucas? Amado de Yahweh o amigo de Yahweh. Personaje al cual Lucas dedica su evangelio y el libro de los hechos. Lucas 1:3 y Hechos capítulo 1:1. Y miren el contexto de eso es, si amas a Yahweh, entonces está escrito este libro para ti. Eso enseña Hechos 1:1 y Lucas 1, verso 3, cuando le habla a su amigo Teófilo. Y le decía a Teófilo, si tú amas a Yahweh, entonces está escrito este libro para ti. Entonces pasémoslo para nosotros. Si tú amas a Yahweh, quiere decir que ese libro que tú tienes en la mano está escrito para ti, porque todo el mundo tiene la Biblia, pero no todo el mundo ama a Dios. Los católicos, cualquier religión tiene la Biblia, pero resulta que ellos no aman a Yahweh de la manera correcta. Porque si amaran a Yahweh de la manera correcta, lo que va a hacer el Padre es abrirle el entendimiento para que puedan entender las Escrituras. Lucas 24:45 dice, y les abrió el entendimiento para que entendiesen que en las Escrituras estaba la vida eterna, y en las profetas y los profetas y Moisés, de ellos hablaron de mí. Entonces démonos cuenta
que si usted ama a Yahweh, ese libro está escrito para usted. Y si usted ama a Yahweh y ese libro está escrito para usted, quiere decir que eso que está escrito ahí es una funcionalidad para que usted las pueda ejecutar. Les voy a poner otro ejemplo. Todo aparato tiene instrucción, ¿cierto? Todo aparato viene con un libro de manual de instrucciones, ¿cierto? Cómo armar un avión y aprender a volar en él. Cómo armar la moto y aprender a andar en ella. Cómo armar el bote y subirse al agua. Cómo leer la Biblia para que usted fluya en los dones del Espíritu Santo. Entonces uno dice, venga, ahí sí. Ahí nos quedamos cortos, porque usted puede armar un bote con el manual. Usted puede armar el avioncito de control remoto con el manual. Usted va a decir, eso es fácil. Pero cuando pasamos a la Biblia y le decimos, haga lo que está ahí, ¿cómo queda la gente? ¿Sí? Es más fácil, claro, es más fácil el manual para aprender ese parlante. Pero qué difícil es el manual de la vida ponerlo y ejecutarlo y ponerlo en práctica. Es donde la gente, ¿qué pasa? Reprueba. Por eso dice, entonces está escrito para ti a fin de revelar y comunicar el mensaje divino de manera que todas las partes de la Biblia son reveladas, inspiradas. 2 Timoteo 3:16. Esta es la razón por la cual Pablo afirma que todo lo que está escrito lo fue para nuestra enseñanza, para que por medio del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempos, dijo el apóstol Pablo. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Yahweh, el Dios que habla y que creó el lenguaje humano, capacita a personas escogidas para comunicar palabras humanas, los pensamientos inspirados de un modo fidedigno y confiable. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y él mismo por su Santo Espíritu habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra, guiando la inteligencia a ellos en la lección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser el mensaje del cielo. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que Dios puede hablar a través de la boca de un siervo cuando ese siervo le da el lugar a él en todo. Y démonos cuenta que cuando, claro, vemos los profetas, vemos a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, todos ellos hablando del Padre de una manera poderosa, uno dice, wow, así como uno escucha y dice, wow, eso dice la Escritura. Pero venga, ¿y nosotros en qué posición quedamos entonces? ¿En qué posición usted está en este momento según la Biblia? ¿En qué posición nosotros quedamos según la Biblia? ¿O en qué posición usted está según la Biblia? ¿La Biblia está por encima de usted, por debajo de usted? ¿O a la par con usted? ¿La Biblia está por encima de usted, por debajo de usted o a la par de usted? ¿Dónde la tienen en este momento? A la par. Porque todo lo que dice yo lo hago. Entonces tiene que decir que va a la par, va con usted cogida en la mano. Si la Biblia dice, en tu nombre, Señor, vamos a echar demonios, pero con el Ruach HaKodesh, si es conforme a la voluntad y Dios lo capacitó para eso, ¿qué va a pasar? Claro que sí. Si el Padre le dice, yo te voy a dar el don de la ciencia para que hables de la gente que está enferma, pero yo la voy a sanar a través de la palabra. Pues bueno, como usted está a la par de la palabra y a la voluntad de Yahweh y está haciendo todo, pues Dios lo va a usar a usted en la sanidad. Ah, pero es que Dios le va a dar a usted el don de ciencia, de ver la enfermedad de la persona para decirle, usted tiene esta enfermedad. Dios lo va a capacitar. Entonces démonos cuenta que cuando el creyente, el siervo de Dios, es capacitado en ese nivel sobre lo natural, porque la palabra es sobre lo natural. Entonces cuando yo estoy sobre lo natural, quiere decir que yo estoy viendo cosas que el ser humano naturalmente no las puede ver. Eso. Eso es como cuando a alguien lo meten en una resonancia, que es la única manera para poder detectar enfermedades. El resto no se pueden ver por... Y hay gente que tiene la habilidad espiritual de decirle la enfermedad que tiene la persona. Dice, usted tiene esta enfermedad, porque el Padre me está mostrando esto y lo tiene en tal lugar de su órgano, y está esto. Entonces, si Dios le está dando la habilidad
Y el discernimiento para poder ver la enfermedad de la persona quiere decir que a la misma vez que la está pudiendo o puede ver la enfermedad, también juntamente Dios le puede dar el don para la sanidad. Que eso hoy en día no se está viendo tampoco, Dios mío. ¿Cuánta gente hay que Dios quiere usar? Pero la gente, por andar en sus caprichos y en sus afanes y en sus incredulidades, Dios no los puede. Por eso nosotros ya no podemos seguir siendo un pueblo común y corriente, hermano. Es más, usted no puede ser común y corriente. Es más, no se siga viendo como se ha venido viendo. Porque es que la gente sigue viendo de la misma manera. Y lo hablaba la pastora esta mañana. La gente todavía con sus luchas no son espirituales, son luchas carnales. Porque si fuera una lucha espiritual, Satanás ya les hubiera acabado. La lucha es... Claro, la lucha suya es carnal, no es espiritual. Porque Dios no permite una guerra espiritual cuando usted no haya vencido primero su campo natural. Dios tampoco es así tan injusto para soltarlo y decirle, vaya al toreo, vaya metas al ruedo. Sabiendo que Satanás lo acaba a usted, hermano. Sencillo. Por eso Dios primero lo capacita para que usted pelee con su yo, venza sobre su yo, para sí mismo darle la autoridad, revestirlo de Espíritu Santo, para poder ya entrar a cumplir lo que dice Efesios capítulo 6. La lucha ya no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y principados en las regiones celestes. Entonces uno se pregunta, cuando uno habla de regiones celestes y estamos hablando de la inspiración y la revelación, quiere decir que Dios a uno le muestra las dimensiones donde opera todo esto y no nos deja en vacío las palabras y las instrucciones de Él. Por eso es fácil, miren, es fácil cuando uno escucha mensajes. Y yo una vez lo hablaba con mi esposa, enseñar es fácil. Enseñar cualquiera enseña. Es más, estos mensajes se los puede dar un profesor de cualquier materia y le dice, expónganlo. Y él viene y se sienta acá, lo estudia una semana y viene y lo pone. Ahora, dele vida, dele poder. Ahí es donde muchos quedan. ¿Qué pasó? No me arrancó. Hermano. Porque del dicho al hecho hay un abismo. El Espíritu Santo y la veracidad de las Escrituras. Para poder entender Hechos capítulo 2 tenemos que entender todo esto porque era que Él quería darles Espíritu Santo a todos. ¿Por qué el origen de la fiesta de Shavuot? Porque muchos dicen, ay, recibiré el poder de lo alto, pero no. Yo estoy haciendo lo contrario para poder entender cuando lleguemos a Hechos capítulo 2, para qué fue que el apóstol Pablo estaba orando para que viniera el Espíritu Santo. Dice que mientras que la revelación es el acto sobrenatural por medio del cual Yahweh revela la verdad a seres humanos escogidos, la inspiración es la actividad del Espíritu Santo que salvaguarda la veracidad de lo que escribieron los autores humanos, a fin de que sus palabras tengan la plena aprobación de Yahweh, y Yahweh aborrece el falso testimonio. Éxodo 20:16 dice, no des falsos testimonios contra tu prójimo, y no puede mentir. Hebreos 6:18, así que Yahweh ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Yahweh mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, y es llamado de Yahweh la verdad. Por eso en el Salmo 31:5 dice, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Yahweh fiel. En Isaías 65:16, juicio y salvación final todos los que invoquen una bendición o hagan un verdadero juramento, lo harán por el Yahweh de la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados, cuando hubieran anhelado nuestros ancestros haber tenido la palabra que tenemos hoy. ¿Cuánto hubieran anhelado nuestros ancestros haber tenido la palabra que tenemos hoy? Démonos cuenta cuánto ellos anhelaron de pronto la promesa que habría de venir a futuro para nosotros, y nosotros nos quedamos en el tiempo pasado. O muchos se quedaron en el tiempo pasado, donde ellos anhelaron ver lo que está ocurriendo en estos tiempos. Y cuando estamos en estos tiempos, la cuestión es por qué no se está viendo lo que ellos anhelaron en el pasado que habría de ocurrir para nuestro tiempo. Por eso en Hebreos capítulo 1, verso 1 a 2 dice, en tiempos antiguos Yahweh habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero todas las cosas,
Por eso Yeshua dijo, cuando venga el Ruach HaKodesh, ustedes van a pedir en mi nombre, le van a decir al Ruach HaKodesh en mi nombre. Por ejemplo, cuando uno echa un demonio, en el nombre de Yeshua, te expulso fuera, pero no es solamente por el nombre, sino es por la actividad del Espíritu Santo que en ese momento está operando en nosotros, pero el nombre de Yeshua tiene una autoridad para expulsar fuera los demonios. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este momento en el cuerpo, y esto está en el libro de Juan, donde dice Yeshua, mi Padre y yo queremos hacer una morada en ustedes, para que así yo soy uno con mi Padre, ustedes sean uno en nosotros. Entonces, como nosotros somos parte de esa operación espiritual del Padre y de Yeshua, entonces en este santuario, cuando yo estoy expulsando o estoy ejecutando algo espiritual, porque cuando usted empieza a ejecutar algo espiritual, dentro de su cuerpo empieza a operar algo sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento cuando Dios lo va a usar a usted dentro de su cuerpo no empieza, en ese momento no es el mismo. Todos sus sentidos, todo o se altera o algo empieza a suceder, pero el corazón se pone a 1000, pero no es que le va a dar un infarto. Empieza a operar así, ¿por qué? Porque es tanto el poder de Dios en ese momento, en el cuerpo, porque usted está empezando a profetizar. Entonces cuando usted empieza a profetizar, en ese momento su alma queda ¿qué? Llena del poder de Dios. En ese momento usted no está hablando por su propia cuenta, es el Espíritu Santo a través de Yeshua que toma el control en este santuario, en esta carne. Entonces usted empieza a hablar un poco de cosas que usted ni en su mente sabía que existían. Ni existían, y usted lo soltó. ¿Y usted qué hace? ¿Usted se acuerda qué dijo? No, como cuando una persona cae bajo el poder de un demonio, no sabe qué pasó. Dice, no sé qué me pasó. Y uno, pero miren, lo sanamos, lo liberamos, usted retorció, eso fue un tropel de media hora. La verdad ni me di cuenta. Pues cuando opera el poder de Dios sobre una persona, pasa tal cual. Porque usted es un recipiente, entonces usted empieza a profetizar. Porque eso pasaba con los profetas. Cuando ellos empezaban a profetizar, no eran ellos, era la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces en ese momento coge su alma, coge todos sus sentidos, coge todo su dominio, el aliento, la vida, la neshama, la alma, todo en ese momento queda al control del Espíritu Santo y empieza usted a profetizar palabras que usted dice, Dios mío, ¿qué fue lo que yo dije? Pero como usted es un siervo de Dios y es un instrumento de Dios, pues no se preocupe, porque ese es el plan de Dios a través de sus escogidos. Yo sé que aquí muchos no han vivido eso, por eso es raro. Pero eso es lo que tenemos que pedirle al Padre. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos seguir siendo esa quejila inmadura, hermano. Ya es tiempo de que maduremos como pueblo. Es tiempo de madurar. No nos podemos quedar en los escritos y diciendo, qué bendición. No, ya es tiempo de pedirle a Dios, Señor, que esta palabra se haga verdad en mi vida. Pero si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Es necesario que muera, hermano. Y yo siempre digo lo mismo. Yo no sé por qué siempre es algo con lo mismo. Si no muere, no. Si usted sigue con bobadas, con sus inmadureces, con sus tonterías, con su vida solapada, con su vida doble, con todo lo que Dios sabe quién es usted, créanme que Dios no lo va a usar, hermano. Así no es. Dios no lo va a poder hacer. Sea sincero con Dios. Hable la verdad. No mienta, no dé falsos testimonios. Muera al mundo, muera sus debilidades y le aseguro que Dios sí lo puede hacer. Porque esa experiencia yo la viví hace 22 años, donde Él me dijo muera todo y no tenía esposa, no tenía nada. Y desde ese tiempo Dios me demandó eso y hasta el día de hoy, algo que yo le he dicho a mi esposa y algo que yo he guardado y es lo que más yo atesoro es la presencia del Espíritu Santo. Es lo que más yo atesoro en medio de todo esto. Es más, uno es consciente cómo uno está con Dios y cuando uno se está alejando o cuando uno más se acerca a Dios. Entre más usted se acerca a Dios, más revelación hay. Entre más usted se distancia de Dios, más carne hay. Una de las dos, o me acerco a Yahweh para morir la carne, o me aparto de la presencia y me lleno de carne. Usted decide qué quiere. Eso es igual que el matrimonio, hermano. El matrimonio es tal cual.
Si el romanticismo se acaba, si la pasión se acaba, si la verdad se acaba, ese matrimonio va a pique. Si mi relación y mi comunión y mi intimidad se acaba con el Padre, mi vida espiritual tarde o que temprano va a pique, hermano. Sencillo. Esto es así, esto no es de tantas cosas exageradas. Esto simplemente es todo por Él. Por eso en Juan 14, 17 dice Yeshua, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo conoce, ni lo reconoce. Pero ustedes, le dijo a los discípulos, pero ustedes sí lo conocen porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Pero un momento, se supone que cuando Yeshua estaba con ellos, todavía no había venido el poder total del Espíritu Santo. Pero Yeshua les dio una muestra del poder del Espíritu Santo. Por eso les dice, ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes. Y después, cuando se fuera Yeshua, estará con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso en el Salmo 119, 160, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. ¿Qué nos enseña esto acerca de todo lo que Yahweh revela? Juan 17, 17. Hazlos apartados con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Qué nos indica Yeshua aquí con la palabra de Yahweh? La palabra de Yahweh es fidedigna y merece plena aceptación. No es tarea nuestra sentarnos a juzgar la Escritura. Más bien la Escritura tiene el derecho y la autoridad para juzgarnos a nosotros. Ciertamente, eso está en Hebreos 4:12, pero voy a leer otro punto. Ciertamente la palabra de Yahweh es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones. Pero vamos a entender qué significa la palabra espada, para entenderlo, porque la gente dice de una manera muy incompleta. Lo vamos a mirar desde un pensamiento y una morfología hebrea. ¿Qué es lo que significa la espada de dos filos cuando entra a la vida de nosotros? Y es necesario que esa espada penetre al corazón de nosotros, porque si la espada no nos hiere, no tengo cambios. Si la espada me hiere y me desangra espiritualmente, yo voy a cambiar. Si no, no. Por eso normalmente cuando la espada ataca el alma de la persona, una de las dos, o se convierte o sale de huida. Porque cuando la palabra lo impacta de golpe, dice usted, no, esto no es conmigo. No, ¿qué le pasa? Por aquí yo no vuelvo. Pero cuando la palabra te desangra y te hiere y tú dices, me dolió, pero yo me quedo, me aguanto. Esto es para usted. Por eso en Apocalipsis 1:16 dice, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nos encontramos con una extraña descripción sobre el Hijo del Hombre hecha por Juan. De su boca salía una espada aguda de dos filos. La espada es el símbolo de la fuerza armada, la victoria en el mundo antiguo. Hay muchos tipos de diferentes espadas. La espada de doble filo era particularmente mortales, hasta que eran capaces de cortar ambos lados de la hoja. Entendiendo el género de Apocalipsis, sabemos que una espada de dos filos es una metáfora. Las imágenes intentan transmitir que la boca del Hijo del Hombre tiene un gran poder como una espada de doble filo y es capaz de herir y matar a los enemigos. Eso donde está Enoc 62:2, dice, el Señor de los Espíritus, Enoc 62:2. El Señor de los Espíritus se sentó en el trono de su gloria, y el Espíritu de su justicia derramó sobre él, y la palabra de su boca mata a todos los pecadores. ¿Sí ve? Su palabra mata a todos los pecadores, y todos los malvados son destruidos delante de su rostro. En la literatura del Segundo Templo, los papiros tienen varios pasajes que muestran que la boca puede ser un arma mortal. En algunos lugares solo las palabras matan, en otros es el fuego y a veces es la respiración. En el libro de Esdras dice, y yo contemplé y vi el viento causo, la venida del corazón de los mares como si fuera de forma de un hombre. Y miré y vi ese hombre vino con las nubes del cielo, y siempre que volvió su rostro para mirar las cosas vistas, por él temblaban, y por donde quisiera que fuera la voz que salía de su boca, todos los que oían se derretían como la cera que derrite por fuego. Estamos hablando de la espada de dos filos. Dice, el Hijo del Hombre tiene poder inmenso en esta representación, al igual que Daniel, se trata con las nubes del cielo, su mirada hace que las cosas se estremezcan. El sonido de su voz hace que las cosas se derritan, como si estuviera respirando fuego. Aunque esto no era una espada, la idea es la misma. Este ser
Semejante a un ángel es lo suficientemente potente como para destruir solamente con su voz. Y el profeta Isaías escribe palabras similares en Isaías 11:3-4. Él se deleitará en el temor del Señor, y Él no juzgará por lo que ven sus ojos, ni debería tomar una decisión por lo que oigan sus oídos, sino con más justicia juzgará a los pobres y defenderá los derechos de los pobres, y atacará la tierra con vara de su boca, y con el rúa de sus labios matará al impío. En la boca del Hijo del Hombre, o su voz derrite todas las cosas, o ataca la tierra con la vara de su boca. El efecto de esta descripción es muy intencional. La idea general es que este ser celestial descrito por Juan en el versículo 16 está lleno de poder, como lo demuestra, sostenido en las 7 estrellas y una espada poderosa que va delante de él, presumiblemente para garantizar la seguridad de las 7 quejilás o comunidades. Un detalle adicional, pero muy importante, es que la espada sale de su boca. Y si reflexionamos un poco sobre este tema, nos veremos afectados por este pequeño detalle, porque muy significativo, las espadas siempre son manejadas por las manos de los combatientes. Para ser más preciso, la espada siempre tiene que estar segura en la mano más fuerte, por lo general la mano derecha, lo que significa un control total sobre el arma. La idea de este trabajo no es que la mano del Hijo del Hombre ya está llena, pero que la poderosa espada en cuenta aquí es la palabra de Yahweh. Y el escritor de la llamada epístola a los hebreos, que es probablemente escribió antes del Apocalipsis, fuera compuesta así: porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra a partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Qué quiere decir? Que la espada de fuego puede matar, te puede derrotar, pero si la soportas, te puede levantar. Esa espada, cuando tú la utilizas contra el adversario, lo destruye, no lo deja levantar. Esa espada, cuando yo llego a la fe por primera vez, me mata, y si yo tengo la capacidad para soportarla, me levanto, y si no, me mata y vuelvo atrás. ¿Sí? No es solamente espada, también es fuego. Golpea, destruye, da vida. Entonces, ya entendiendo ese término hebreo, podemos entender que en la palabra, en la inspiración y la revelación, el Padre con la palabra lo que quiere hacer es primero matarnos, herirnos para ver si somos capaces de morir a nuestro pecado, porque mucha gente cuando es herida con la palabra por causa de sus pecados, y como no lo sueltan, quedan muertos ahí por causa de su pecado. Pero cuando esa persona reconoce y acepta esa palabra que es para él, pues Dios lo levanta, lo restaura, y de ahí para adelante viene el crecimiento. Por eso la mayoría de gente, cuando viene la espada y lo hiere, la mayoría salen de huida. ¿Sí ven? Aunque por supuesto la Biblia fue escrita por aquellos que vivían en momentos y lugares y culturas específicos, no podrían haber sido de otro modo. ¿No deberíamos usar ese hecho para diluir o descartar el mensaje de la Biblia para nosotros? Una vez que se abre esa puerta, la Biblia es sujeta a la determinación humana de lo que es la verdad. El resultado es que muchas personas, aunque aseveran creer en la Biblia, rechazan cosas tales como una creación en 6 días, un diluvio universal, un nacimiento virginal, la resurrección corpórea de Yeshua y la segunda venida literal. Y estas son solo unas pocas de las verdades bíblicas que han sido desechadas por personas falibles que se sentaron a juzgar las escrituras. Y démonos cuenta que aún hay gente que lee las escrituras y le cuesta creer. Por ejemplo, lo que yo les hablé del ángel. Pero yo lo creo porque yo lo viví y están las escrituras. Entonces, si yo tuve la revelación de un ángel para ese tiempo, hace 18 años, y lo predico, que hay ángeles que están al servicio ministrando al Padre, y que al Padre se le plació mandar un mensajero, pues si yo no hubiera entendido las escrituras, y eso no está escrito ahí, hubiera dicho, eso no es de Yahweh. Pero como están ahí, digo yo, eso es del Padre. Entonces era con un propósito. ¿Sí me hago explicar el punto de todo esto? Estamos hablando de libertad, inspiración y revelación. Entonces, si usted está pidiendo el Espíritu Santo, no es como en Hechos capítulo 2, recibiré poder cuando venga su venido sobre ustedes, el Espíritu Santo, me serán testigos en Samaria, Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Incompleta. Pero si vemos todo lo que estamos viendo ahorita, ya podemos entender Hechos capítulo 2. Dese cuenta que si nos damos cuenta, ninguno de nosotros hemos pasado por un seminario teológico, ni por la universidad X o Y, ni por la universidad Pepinito, nada, sino el Padre, a través de su Espíritu Santo, se le plació
en esta casa dando la revelación de sus escrituras, y no tuvimos que ir a pagar una universidad para estudiar 5 años y pagar alrededor de 60, 65, 70 millones de pesos para que nos dieran un cartón en cuestión de ser eruditos en la palabra. Den cuenta que eso es amor del Padre. Por eso el del que quiere tiene, y Él tuvo tanta misericordia que a través del Espíritu Santo nos está revelando sus escrituras. Por eso el Espíritu Santo como docente o como profesor, el Espíritu Santo como docente o como profesor, que nos está examinando diariamente. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo también es como el profesor de nosotros? Sí. Porque es que siempre hemos dicho Rabí, maestro, Yeshua. El Espíritu Santo es el que nos está guiando y nos está diciendo: por aquí, tome derecho, pare, izquierda, derecha, pare, izquierda, derecha, siga más adelante, un poquito para atrás. Él hace esa tarea en nosotros. Entonces, cuando estamos en las Escrituras todos exponiendo los lunes, esto es así, no, y el Espíritu Santo a cada uno le va mostrando, no, y eso hay debates de Biblia y todo, pero estamos como los de Berea, y dése cuenta que en medio de todo eso el Padre nos inspira. Porque si ninguno fuéramos inspirados, imagínense la doctrina que tuviéramos, Dios mío. ¿Sí ven? Pero eso es puro amor ¿y sabe quién es el docente y el director de todo esto? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es importante no solo a la hora de revelar la palabra escrita de Yahweh, sino también al ayudarnos a entenderla correctamente. Los seres humanos, ojo con este punto, están limitados en su comprensión de la verdad por su naturaleza. Pero en Efesios 4:18, miren lo que dice con ese tipo de gente que no tiene revelación de la palabra. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Yahweh. Ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Por eso el mismo Espíritu que reveló e inspiró la palabra de Yahweh es el que habilita para entenderla. El problema no es que la Biblia sea un libro oscuro, sino nuestra actitud manchada de pecado hacia Yahweh, quien se revela en la Biblia. El Espíritu Santo es un maestro que desea guiarnos a una comprensión más profunda de las Escrituras y a una apreciación gozosa de la Biblia. Él trae la verdad de la palabra de Yahweh a nuestra atención y nos vislumbra de sus frescas palabras y verdades a fin de que nuestra vida pueda estar caracterizada por una fidelidad y una obediencia amantes de la voluntad de Yahweh. Sin embargo, esto solamente puede suceder si nos acercamos a la Biblia con un corazón humilde y dispuesto a ser enseñado. Por eso miren lo que dice 1 Corintios 2:13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades, parte del Espíritu de Yahweh. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entenderlas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué enseña el apóstol Pablo acerca de nuestra necesidad de interpretar espiritualmente las cosas espirituales? En nuestra comprensión de la Biblia dependemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se discierne el sentido espiritual de la palabra bíblica, sino solo su significado lingüístico. Más aún, como seres humanos pecadores, a menudo estamos en oposición a la verdad, no porque no la entendamos, sino porque preferimos no seguirla. Sin el Espíritu Santo no hay afecto por el mensaje de Yahweh, no hay esperanza ni confianza, no hay respuesta de amor. Lo que el Espíritu trae a la vida está en armonía con la verdad ya proclamada en los papiros, la Biblia. Las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro mismo, sino en la ceguera y el prejuicio. Eso es lo que tiene la gente, ceguera y prejuicio de parte de los intérpretes. Ceguera y prejuicio de parte de los intérpretes. ¿Cuáles? Reina Valera, Cipriano Varela, Casidoro de Valera, etcétera, etcétera, de todas esas Biblias, que en algún momento los copistas en su ceguera empezaron a interpretar cosas que no eran. Y súmenle los seminarios y las teologías. Todos ellos están llenos de ceguera y por eso tanta oscuridad en la Biblia. Pero usted nota que esa misma Biblia que antes no entendíamos, cuando viene el Ruach HaKodesh y la vemos con la mente del Padre y con la mente de un pueblo, ¿por qué yo no había visto esto antes? Porque usted estaba ciego. Pero cuando son quitados los velos, tremendo, empieza uno a ver las riquezas que antes no se veían. La Biblia, para seguir su propio raciocinio pervertido, de manera que tu orgullo ha sido una piedra de tropiezo que te ha impedido implementar la verdad de las Escrituras en tu vida.
¿En qué áreas de tu vida tus propios deseos te impiden aceptar la verdad de Yahweh para ti? ¿Cómo puedes aprender a entregarlo todo a Yahweh? Entonces vamos con el último punto, el Espíritu Santo y la palabra. Dice que el Espíritu Santo que ha revelado e inspirado el contenido de la Biblia a los seres humanos no nos guiará contrariamente a la palabra de Yahweh en ningún aspecto. Por eso Juan 5:39, Juan 7:38, miren lo que dice Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que en ellas le dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, dijo Yeshua. Si en mi verdad la creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Y en 7:38 de Juan, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran que de su corazón brotarán ríos de agua vivas. ¿A qué autoridad se refiere Yeshua en estos textos? De manera, confirma la Biblia que Yeshua es el Mesías. Algunas personas afirman tener revelaciones e instrucciones especiales del Espíritu Santo que son contrarias al claro mensaje de la Biblia. Para ellos el Espíritu Santo alcanza un nivel de autoridad mayor que la palabra de Dios. Cuando quiera que la palabra inspirada y escrita de Yahweh sea anulada y se evada, su claro mensaje, estaremos caminando por terrenos peligrosos y no estaremos siguiendo al Rúa de verdad. Únicamente la Biblia en nuestras vidas, nuestra salvaguarda espiritual. Solamente la Biblia es una norma confiable para todo asunto, fe y práctica. Por eso cuando una persona predica, y es que eso es lo que hemos visto últimamente, y ese mover viene desde el año 1960, que es un famoso mover del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Es un mover falso que dice que ese Espíritu Santo va sobre la misma Biblia y pone a hacer cosas a la gente que no están escritas en la Biblia. Por ejemplo, los falsos moveres del Espíritu Santo del año 1960 hasta el día de hoy es ese falso mover de la falsa unción, chaquetas, agua, chicles, cachetadas, patadas, soplo, etcétera, etcétera. Eso va por encima de la Biblia, porque en la Biblia no está escrito. Esos son los falsos moveres del Espíritu Santo que van sobre la misma palabra. Entonces, desafortunadamente, como segunda Tesalonicenses, capítulo 2, dice que Yahweh mismo permitiría un poder engañoso para aquellos que se extraviaron de la injusticia y se complacieron en la maldad. Para eso ellos les envió un espíritu engañoso. Entonces, esas masas que están utilizando la Biblia, no para predicar la verdad, sino para dar mensajes sobre la misma Biblia, inspirados según ellos por el Espíritu Santo, están llevando a un pueblo a la misma. Por eso el apóstol Pablo dijo, toda palabra que se predique, toda palabra que se enseñe, que sea aprobada por el pueblo. Por eso la palabra tiene que ser examinada, la palabra tiene que ser indagada. Por eso dice que todos los discípulos inquirían en lo que el apóstol Pablo hablaba y lo miraban a él, a pesar de que él era el apóstol, miraban los papiros y lo miraban con sospecha para ver si lo que él decía era verdad o no. Entonces, hoy en día, con esos falsos moveres, la Biblia la dejaron y ahora hay una nueva inspiración y una nueva revelación, cosa que el Padre aborrece. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma por el Rúa HaKodesh. Obrando por la palabra de Yahweh, es como Yeshua subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿Qué hace él? Toma a sus escogidos. Y como los toma, les empieza a mostrar la verdad. Por eso dice que Yahweh mismo ha dejado muy claro que el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Torá. Pues la Escritura declaran explícitamente que la palabra de Yahweh es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación debe ser probada. El Espíritu Santo nunca es dado en reemplazo de la palabra de Yahweh, más bien trabaja en armonía con la Biblia. O sea, todo lo que se haga cuando estemos operando en el Espíritu Santo, uno empieza a mirar al Espíritu, empieza a mirar la palabra y mira a un siervo y lo que está diciendo es conforme. Y si no, no lo permita, párelo. Inmediatamente, ¿qué hace usted? Párelo, eso no es de Dios. O sea, si usted fuera a una iglesia mañana y los visita, yo creo que a usted le tocaría parar al pastor. Desde que comí. Yo creo que... No dejarlo comenzar. Pero él se cuenta cómo el ser humano, sin la verdad y el nacimiento del Espíritu Santo, comete y hace unas
locuras. Entonces ya estamos aprendiendo por qué es tan importante la fiesta de Shavuot. Ay, vendió el Espíritu Santo. En victoria estoy, en victoria voy. No, espere. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Ruach HaKodesh? Para rompernos la cabeza, hermano. Para eso vino. Para revelarnos cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparados para lo que Él es. Miren, es bonito. Lo voy a decir a manera personal y muy humilde. Ustedes no se imaginan lo hermoso que es uno experimentar todos los días las experiencias con el Espíritu Santo. Todos los días, no le digo un rato, todos los días. Usted sentarse en su lugar secreto, dedicarle el tiempo, las horas, los mejores momentos, hablar como yo les enseñaba a ustedes, sentarse a hablar con Él, dialogar con Él, intercambiar con Él, expresarle lo que usted siente, expresar lo que usted quiere y a la misma vez recibir lo que Dios anhela con usted, no solamente con usted, con su familia, con sus generaciones, con el pueblo. Uy, es hermoso cuando usted interactúa con Dios, no un día, sino todos los días, como el matrimonio, cuando uno se levanta en la mañana, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un tintico a mediodía, mi amor, ¿cómo vamos? Qué bonito. El almuerzo, a la comida, mi amor, qué alegría, qué bonito. El café con leche, en la noche antes de acostarnos, mi amor, qué bendición, el Padre te bendiga. Así es con el Padre todos los días. Eso tiene un precio y pesa mucho. Pero eso es lo que el Padre quiere hacer con este pueblo. Es más, lo quiere hacer con usted. La cuestión es que usted está alejado de Él. Y usted de pronto puede tener el tiempo para hacer muchas cosas, pero a veces no las sacamos. A veces el sistema jala. El sistema cansa. La vida cansa, el trabajo cansa. Pero cuando hay un amor y hay un deseo de todas las escrituras, el Padre trabaja en armonía con usted. Él trabaja en armonía. Miren, Dios trabaja en armonía, hermano. Y si eso no fuera así, uno no se va a poner a predicar lo que uno no vive con Dios. El Padre habla. El Padre responde. El Padre consuela. El Padre consiente. El Padre promete. El Padre sana. El Padre lo saca a usted de la aflicción. El Padre le da palabras de aliento para el futuro de su vida. Pero solo eso depende de un corazón dispuesto a trabajar y aprender en armonía con el Padre. ¿Está preparado para eso? Bueno. Es la única manera. Por eso, ahorita que venga la fiesta de Shavuot, prepárese. Prepárese. Eso no es una fiesta cualquiera. Ay, no, vamos a llegar a fiesta de Shavuot, qué bendición. No, hermano. Algo va a pasar ese día. Algo va a pasar, ¿sabe por qué? Porque el Padre primero nos libertó. Primero nos libertó de tanta cosa que hay, porque a medida, miren, algo que yo he aprendido, yo no sé, yo he experimentado esos 9 años de restauración. La comunidad tiene 7, yo llevo 9. Pero algo que yo he experimentado, que cada año y cada vez que usted se acerca más a Dios, usted deja de ser menos usted. A medida que usted se acerca más a Dios, no es usted. No es usted, eso sí se lo aseguro. No es usted. Porque si usted sigue siendo usted, usted va a seguir batallando con su pasado. Pero cuando usted deja de ser usted, su batalla se empieza a acabar. Y empieza usted a ver más las cosas de Dios que las cosas personales suyas. Y empieza usted a olvidar el pasado y a aborrecer lo que hace para anhelar lo futuro de Dios. ¿Lo quiere? Por eso juzga los corazones. Y Él está pendiente de cada uno de lo que hace. Entonces, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas? ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas claramente contrarias a la palabra de Yahweh que ciertas personas están intentando promover en las comunidades? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Las personas que promueven estos errores, y los errores mismos es lo que estamos viendo hoy en día, y por eso es que el Padre no puede operar en esos lugares, porque la gente está predicando cosas muy contrarias a la palabra de Dios. Desafortunadamente hoy han vuelto tanto el evangelio facilista que han manipulado la palabra de Dios por sensaciones y emociones.
Y se les ha olvidado el valor del madero. Porque el día que se nos olvide el precio del madero y de la sangre que Jesús derramó en el madero, el Espíritu Santo no puede operar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre, mire, y esto es increíble, esto es tremendo. Yo en mis 23 años, y es un ejercicio que yo hago constantemente, y lo voy a poner como ejemplo, para que de pronto ustedes lo puedan poner en práctica o para que ustedes lo analicen. Hay días que uno como que se vuelve relajado y como que las cosas de Dios por un momento como que, sí, como que uno se le olvida hacer la llamada. Sí, como los hijos que le dicen a la mamá, ay mamá, ¿verdad que se me olvidó? O a los papás, ay, se me olvidó llamarlo esta semana. No, Dios no es así, espere un momento. Eso lo puede usted hacer con sus papás, pero no con Dios. Y además, aún no se debería ni hacer con los padres, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Pero ahora pasémoslo con el Padre. Entonces, cuando uno está acostumbrado a esas llamadas diarias con Él, como cuando usted estaba enamorando a la chica que cogía el celular, antiguamente era el teléfono de cable, hace 40, 30 años era el teléfono de cable, que ese teléfono terminaba caliente, esa vaina. Que eran horas hablando. Y usted, cuelgue usted, no, cuelgue usted, no, cuelgue primero usted. Bueno, colguemos los dos. Sí, qué boba. Entonces, pasémoslo para el Padre. ¿Cuántas veces estamos en conexión con Él? ¿Cuántas veces en el día estamos tan conectados a Él que se llega de pronto un día que usted pasa en blanco y a usted no le duele? Y ese es el punto donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que el día que usted no hable con Dios, no sienta un dolor, preocúpese. Pero el momento que usted dejó de hablar con Dios, usted siente un desespero y como que es algo raro, es un desespero, hermano. Es un desespero y es algo que lo mueve a usted. Usted dice, tengo que hablar con Él. Tengo, porque lo tengo. Hubieron momentos en mi trabajo, cuando yo estaba entregando mercancías, surtiendo negocios, etcétera, y el Padre me decía, vete pronto para la casa, te necesito en la casa. Tal cual, estaba yo trabajando, surtiendo negocios, vete pronto para la casa porque necesito hablarte. Yo cogía esa mercancía, lo que quedaba, y cogía el colectivo para la casa y me encerraba. Y sí, había un momento especial, porque esas son las maneras que Dios lo prueba a uno para ver si uno es fiel en el llamado de Él. Entonces, démonos cuenta que cuántas veces Dios a usted le ha hecho, hey, José, eso es lo que el Padre a veces hace con nosotros constantemente. Pero hay gente que, y yo sé que Dios a muchos les ha hablado muy audiblemente, o en su conciencia les ha dicho, pero la gente lo pasa por alto. Dice, Eso es como cuando el muchacho ya se desencantó de la muchacha. Se desencantó. Pues así hay gente que se ha desencantado de las cosas de Dios. ¿Por qué? Por amar más las cosas del mundo, hermano. Y algo que nunca podemos perder con Dios es la pasión y la comunión con el Espíritu Santo. Por eso la clave, miren, la clave de todo esto, de lo que hoy estudiamos, de lo que va a suceder en la fiesta de Shavuot, es que ese día usted vaya con toda la intención de todo. Y si usted no lo había hecho en las fiestas anteriores, si usted en los años de fe, en los años que usted haya vivido, nunca permitió en su vida experimentar esa relación con Dios, prepárese para esta fiesta, hermano. Prepárese con todo su corazón, que sea el todo por el todo, hermano. Que usted cuando vaya con la actitud de decir, nunca más quiero volver a ser el mismo. Que Señor, tú y yo seamos uno solo hasta el final de mis días. Que la comunión que a partir de ese día se empiece a ejecutar, nunca más vuelva a haber una separación. ¿Es hermoso o no? Eso es lo que el Padre está anhelando de esta comunidad. Y de los que están escuchando este audio en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que el Padre está buscando. Por eso cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado y hay libertad, viene la inspiración y la revelación. ¿Sí ven? Porque Dios a sus hijos y a sus escogidos no les va a negar lo que está pasando en el reino espiritual. ¿Sí ven? Eso es como cuando Dios le dice, se lo voy a contar a usted. ¿Sí ven? ¿Es tremendo o no? Claro. ¿Por qué? Porque usted es una persona confiable. Y si usted es confiable en el reino de los cielos, usted se imagina cómo nos ven los ángeles a nosotros cuando somos confiables para Dios. ¿Se imagina la actitud que ellos toman y la postura que ellos toman viéndonos a nosotros? Pero como nosotros somos carnales y no vemos nada alrededor, pues decimos a veces, nadie nos está viendo. Y resulta que todos los días sí nos están
Bien. Aleluya. Aleluya.